Bienvenidos a esta nueva y maravillosa serie de mensajes pastorales que particularmente resulta ser muy importante para mí. ¿Y saben por qué? Porque vamos a hablar de la iglesia. Toda mi vida he sido parte de la iglesia y además cuando el Señor me llamó a servirle ya hace más de 40 años, me vinculé para estar sirviendo a la iglesia y así ha sido más de 4 décadas por la bendición del Señor. Amo la iglesia, amo lo que implica esta gran idea de parte de Jesús, que desde mi punto de vista ha sido la mejor idea que ha tenido los últimos 2000 años. Edificaré mi iglesia y de eso vamos a estar hablando durante las próximas semanas. Quiero animarte a ti, que eres parte de esta gran familia de fe, a que no te pierdas ninguno de estos mensajes. Si estás viéndolo a través de alguna de las plataformas, también te invito a sintonizarnos domingo a domingo, porque estoy seguro que tu comprensión acerca de la iglesia va a cambiar maravillosa y dramáticamente. Año 1968. Ingeniero José Cervón Fuentes, un hombre de Dios, miembro de la primera iglesia bautista de la Ciudad de México, que Dios puso en su corazón el deseo de plantar una nueva congregación en la naciente y floreciente Ciudad Satélite. Dice la historia que fue y habló con los pastores y los encargados de misiones de la primera iglesia bautista de la Ciudad de México, y después de estar orando y pidiendo a Dios dirección, él empezó estudios bíblicos en su casa. Así que estuvo orando, las mismas personas que participaban en este estudio bíblico soñaban con la idea de tener una iglesia en esta zona de la ciudad que pudiera ser de mucha bendición para las personas. Así que finalmente, bajo el liderazgo del pastor Maximiliano Guzmán Sani, él con un grupo de 20 hermanos fieles al sueño del hermano Cervón, se reunieron en mayo de 1971 en la casa pastoral. Fíjense, aquí está la fecha y especialmente también está el lugar donde ellos se reunieron. Y ahí, juntamente con el pastor Eduardo de la Flor, empezó este grupo que inició con 4 familias, formando una congregación de unas 20 personas, incluyendo niños. El Señor era bueno y los bendijo grandemente. El crecimiento rápido obligó a la iglesia a cambiar de residencia en 2 ocasiones seguidas. En el año 1972 se envió una carta al doctor Patricio Carter, quien era el director del Seminario Teológico Bautista Mexicano, que todavía radicaba el seminario en Torreón, Coahuila, con la idea de que ahora que se cambiaran a Lomas Verdes, la iglesia creciente, naciente, pudiese ocupar el lugar de la capilla, que por cierto, hasta el día de hoy todavía nuestro maravilloso campus de Lomas Verdes está ocupando. Así que no tuvieron ningún empacho en hacerlo y nuestra iglesia nació finalmente allí, el 2 de enero de 1972. El primer lugar donde se reunió nuestra gran congregación es la calle de Fernando Montes de Oca, número 4, Circuito Héroes de Ciudad Satélite. En aquella ocasión, el 16 de abril del 72, se envió esta carta y entonces la iglesia nació. Han pasado ya, amados, 52 largos años y 8 meses. ¿Saben cuántas personas iniciaron esta congregación? 36 personas. Yo tengo ahí los nombres, por motivos de tiempo no los voy a decir, aunque me encantaría honrar en la memoria de cada uno de ellos, pero en la historia está que estos 36 valientes abrieron y se empezaron a reunir en el área de Ciudad Satélite. Por eso el nombre hasta el día de hoy es Primera Iglesia Bautista de Ciudad Satélite, porque nacimos allá y fuimos la primera congregación en aquella nueva zona, de la zona conurbada de la Ciudad de México. Ahora, después de 36 valientes hermanos que comenzaron este sueño, hoy en día, para que ustedes tengan una pequeña idea, hemos bautizado a más de 6,200 personas. Puedes imaginar 6,200 personas que han expresado su fe en Cristo, que se han hecho miembros de nuestra iglesia, que muchísimos de ellos se han bautizado. Bueno, los 6,000 se han bautizado, obviamente, recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Y esta es una gran historia. Yo digo que es la primera parte de nuestra historia, porque todavía Dios tiene mucho que hacer con esta maravillosa familia de fe. Por eso quiero animarte a que por un momento pienses en la trayectoria histórica de nuestra iglesia y cómo Dios ha seguido en cada una de las etapas de la misma, ayudándonos, soportándonos, alentándonos, adecuándonos a las nuevas necesidades, a los cambios culturales, sociales, religiosos, políticos, porque obviamente en medio siglo han pasado muchísimas cosas. Sin embargo, la promesa de Jesús, las puertas
puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Y podemos estar completamente seguros que esta idea, que no es idea tuya, ni idea mía, ni idea de un grupo de cristianos, ni idea de un grupo de bautistas, sino que nace en el corazón de Jesús: edificaré mi iglesia, entendiendo que la vida cristiana no se puede vivir fuera del contexto de la iglesia. Así que sirva esta serie de mensajes para que aprendamos eclesiología pura. Yo quiero pedirles un favor, como su pastor que los ama, se los pido. Traigan, independientemente de su teléfono donde viene, o su aplicación donde viene la aplicación y viene el bosquejo, traigan un cuaderno de notas. Ustedes van a saber algunas cosas acerca de la iglesia. ¿Qué significa la palabra iglesia? ¿Cómo está formada la iglesia? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Por qué tenemos que vivir como parte de un gran rebaño de Dios? ¿Cuáles son las metáforas de la iglesia? ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles son las marcas de la iglesia? Yo estoy muy animado, yo creo que ya lo notaron, ¿verdad? De que estoy feliz de poder compartir esta serie que va a ser altamente didáctica. Y ustedes van a saber más de la iglesia, no de Satélite Iglesia Cristiana, no de PIB Satélite, no, de la iglesia de Cristo, su propósito, cómo nace, cómo crece, cómo se edifica, como pocas personas en el mundo. Así que yo les invito a tomar y hacer suyo este gran y maravilloso desafío. Déjenme decirles algo acerca sobre la iglesia. Está por un lado el ideal de Dios, que es lo que Él dijo: edificaré mi iglesia, y por el otro lado está la práctica real que yo veo. Porque a lo largo de todos estos años no tiene idea cuántas cosas he escuchado que la gente tiene como prejuicios contra la iglesia o acerca de la iglesia. Por ejemplo, pensemos en el ideal de Dios. El ideal de Dios es que la iglesia debe ser una necesidad espiritual. Ese es el ideal de Dios. Que tú veas la iglesia, el grupo de creyentes que nos reunimos sistemáticamente para recibir la palabra, para ser bautizados, para recibir la cena del Señor como hoy lo vamos a hacer, ¿sí? Este es el ideal de Dios. Pero en la práctica real hay muchas personas que ven la iglesia como una actividad opcional. Entonces, así como van a cierta escuela, están buscando una escuela con estatus, están buscando un trabajo con estatus, van a un gimnasio o van a un club deportivo con estatus, están buscando también una iglesia con estatus. Y yo digo, espérame querido, no tiene nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque la iglesia no es una actividad opcional, es una necesidad espiritual. Dios y Jesús especialmente establecieron su iglesia para que tú pudieras crecer y desarrollarte como un creyente maduro. El ideal de Dios se valora aquí la interdependencia. No tienen idea cuántas personas hoy en día somos interdependientes, cuando podemos ayudarnos unos a otros en oración, con recursos, con dinero, con apoyo, con lágrimas, con llanto. Compartimos todo. Nos lloramos con los que lloran y nos gozamos con los que se gozan. Es parte de nuestra naturaleza. Sin embargo, en la versión real hay muchas personas que valoran el individualismo. No, esta iglesia yo no pienso como ustedes, yo voy a estar aquí con mi Cristo y mi Señor y mi iglesia y mi relación personal con Él es todo lo que yo deseo en esta vida. Nunca fue el deseo de Dios. Nunca encontramos, escuchen bien, en la historia del Nuevo Testamento que los creyentes, ahora sí, las personas creyeran y vivieran en independencia espiritual. No hay en la Biblia. No, esta persona no se vinculó con la iglesia, sino que siguió solito ahí en su casa con sus devocionales y ahí Dios le ayudaba. No encontramos ese concepto. En el ideal de Dios, la espiritualidad se da en comunidad, unos con otros. En la práctica real, la religión, dicen, es una cuestión privada. No tengo por qué compartir mi vida, mis necesidades, mis crisis, aún mis tentaciones, porque es algo completamente privado y no tengo que compartirlo. En el ideal de Dios, todos nos involucramos activamente en todas las, vamos a llamarlo, cuestiones sociales. Entonces pasamos por bodas, pasamos por nacimientos, pasamos por el bautismo de los que confían en Cristo como Señor y Salvador. Vaya, la iglesia se presta para algo muy social, reuniones, lo que tenemos en Navidad Esmeralda, las noches mexicanas, las reuniones en los grupos pequeños. Eso es el plan de Dios en realidad. Sin embargo, se practica en lo general, en algunas personas, la práctica de la segregación. Si no piensas como yo, si no lo haces como yo, entonces yo me separo. Por eso vamos a pasar los siguientes domingos, 5 o 6 domingos, hablando acerca de este gran tema. Estoy seguro que esto va a ser revolucionario para la vida de la iglesia. Y puedo decirles, sin temor a equivocarme, que algunas cosas que las que vamos a aprender en esta serie, nunca ustedes las han escuchado. O las han escuchado mal.
tergiversadas, cambiadas, tienen su propio concepto. Es más, no se vayan tan lejos. La palabra iglesia, de tal manera que cuando vienes con tus hijos en la carretera, miren hijos, volteen a ver ahí la iglesia de allá que está en la punta de ese cerro. ¿Y quién te dijo que eso es la iglesia? Empezamos nada más por eso. La palabra iglesia no tiene que ver con los edificios, la palabra iglesia tiene que ver con congregación. Pero nosotros le ponemos hoy en día la iglesia católica, la iglesia de San Martín, la iglesia de aquí, y pensamos que son los edificios, empezando nada más por eso. Así que vamos a pasar un gran tiempo de aprendizaje donde estoy seguro que vas a disfrutar tanto como los que vamos a exponer los mensajes de la palabra del Señor. El día de hoy, para abrir boca, vamos a hablar de 4 cosas acerca de la iglesia. Toma nota, por favor. 4 principios acerca de la iglesia que es importante que entiendas. Va a ser un mensaje como introductorio. No voy a meterme a fondo en muchos de los temas porque los vamos a estar viendo los siguientes domingos. Pero para que tengas una idea, como una vista panorámica acerca de lo que vamos a compartir en esta maravillosa serie que se llama La Iglesia, su naturaleza y su misión. A ver, repítanlo conmigo. La iglesia, su naturaleza y su misión. A ver, los que están acá conmigo, por favor. La iglesia, su naturaleza y su misión. Es lo que vamos a ver en esta serie. Y yo espero de verdad que queden tan apasionados como los que somos parte del liderazgo de esta iglesia, de entender que fue la mejor idea que Cristo pudo haber tenido. Y creemos firmemente que la iglesia, escuchen bien esto, la iglesia es la esperanza del mundo. Y yo agregaría una pequeña acotación. La iglesia que trabaja bien es la esperanza del mundo. Así que tan entusiasmados estamos acerca del concepto de la iglesia que vamos a tener en breve nuestra conferencia centro, que por cierto invitamos a todos para que se metan a las entrañas de nuestra iglesia para saber cómo estamos organizados, cómo participamos, acerca de la visión, la misión. Esto lo vamos a tener en el mes de octubre y van a venir pastores y líderes de otras iglesias y les vamos a compartir con todo nuestro corazón lo que Dios nos ha permitido vivir en estos 52 años con 8 meses que tenemos de ser la iglesia de Cristo en Ciudad Satélite y en toda esta parte de nuestra ciudad. Así que bueno, vamos primeramente a hablar, número 1, del principio, el principio de la iglesia. ¿Cómo nace? ¿De quién es idea? ¿Cuál es el plan? ¿Por qué una iglesia? Porque alguien dirá, no, seguramente el pastor Gary ahí se puso, no, aquí ni me metan en eso porque yo ni presente estaba. Pero la Biblia nos habla acerca de que es en primer lugar el resultado de la visión de Dios. Cuando yo voy a hacer un análisis de teología sistemática para ver cuál era el plan de Dios al crear a la raza humana, escuchen bien esto, siempre la intención de Dios fue tener su propia familia, una familia con la cual pudiera relacionarse, que Él pudiera amarlos, ellos pudieran amarle, obedecer sus mandamientos, vivir en un mundo fantástico y maravilloso donde Él nos está permitiendo vivir y tener una gran relación. Es decir, el plan de Dios era que fuéramos una gran familia. Estoy hablando de la raza humana, una gran familia. Este fue el plan original de Dios. Es más, ustedes pueden verlo en Deuteronomio capítulo 7 versículo 6 cuando dice, y especialmente habla con el pueblo de Israel, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Escuchen bien esto. Nos eligió para ser un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, cuando veo este tipo de declaraciones, observo a Dios que originalmente era su plan con la raza humana. Ustedes saben, Génesis capítulo 3, el hombre falla y de ahí se rompe este plan. ¿Qué ha hecho el hombre? Tomar sus propias decisiones y no quiere saber nada de Dios, que es la generalidad hoy en día. Cuando Adán y Eva deciden desobedecer a Dios, en pocas palabras dijeron, vamos a vivir como nos dé nuestra regalada gana. Perdón la expresión, pero es como la gente hoy en día vive. Y desde ahí eso nos marcó como raza humana. Y hoy en día muchísima gente quiere vivir su vida según lo que él cree, piensa, opina, ¿verdad? Y no quiere relacionarse con Dios. Entonces el plan de Dios es, pero yo quiero una familia con la cual relacionarme, donde ellos me amen, yo los ame, yo vea por ellos, supla sus necesidades. Piensen por favor, dice, un pueblo especial, para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Saben que esta bendición la perdió Adán? Él no quiso estar en armonía con Dios y Dios quiso crear un pueblo para él. Entonces, ¿qué hizo? Llama a Abraham, a Isaac, a Jacob, que son los ancestros de esta gente de Deuteronomio.
Escuchen bien esto. Y el plan de él era formar una gran familia. Y él creó lo que se llama un remanente de gente que también llegó, por cierto, a serle infiel. El plan de Dios se cumplió cuando envió a su hijo Jesús para finalmente hacer un pueblo que le perteneciera completamente a él. Porque el plan de Dios para los judíos era una gran familia, escuchen bien esto, a través de las cuales serían benditas todas las familias de la tierra. Y por favor, hagan un análisis de todo el Antiguo Testamento. ¿En qué momento de la historia del Nuevo Testamento el pueblo judío fue bendición para todo, no la mayoría, no algunos, sino para todas las familias de la tierra? Les ahorro el trabajo. No vemos nunca en el Antiguo Testamento cumplido esto. No lo vemos. No, pues en tiempos de David, no, espérame. En tiempos de David fue el tiempo dorado de la monarquía hebrea, pero no fueron todas las familias de la tierra bendecidas. ¿Cuándo son bendecidas todas las familias de la tierra? A través de Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Entonces, cuando Jesús está en la tierra, número 2, Él establece a su iglesia. Es decir, toma el sueño del Padre, que es tener un pueblo para Él, redimido para Él, y Él lo pone a efecto. En Mateo capítulo 16, verso 18, observen las palabras de Jesús: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esto indica que estaba todavía en el futuro cuando él hablaba, dice edificaré. Cuando Jesús dice eso, todavía no había iglesia, pero él dijo edificaré mi iglesia. Estaba haciendo una predicción concerniente a la futura edificación de la iglesia. Y una característica más dentro de esta visión, que esta iglesia, este pueblo de Dios, iba a ser empoderada por el Espíritu Santo. Entonces, quiero que observen por favor, de entrada. Es la visión de Dios, tener un pueblo, una familia, ¿no?, en la cual se pueda relacionar, donde los bendiga, donde existe el amor mutuo, donde existe el apoyo, donde estemos unos a otros animándonos al amor y a las buenas obras. Esta es la idea. Jesús paga el precio para que a través de su sangre fuésemos ser parte de esta iglesia. Por eso nadie puede ser parte de la iglesia si no ha recibido a Jesucristo como Señor y su Salvador y no se ha bautizado. Ya lo vamos a platicar un poco más tarde. Por eso no es una asociación, así que a ver qué se necesita, da 10,000 pesos y aquí ya te aceptamos como. No tiene que ver ni con dinero, ni con estatus, ni con que te portes bien, nada que ver. ¿Por qué? Porque la iglesia la edificó Cristo y a través del sacrificio de Cristo Él da un pago que es el precio de su propia sangre, que vamos a recordar un momento en la cena del Señor, para que tú y yo tengamos acceso a esta gracia, a ser parte de su iglesia. Por eso en la Biblia dice, y los que creían eran bautizados y se añadían a la iglesia. Escuchen, los que creían eran bautizados y se añadían a la iglesia. Y esta iglesia, según Hechos de los Apóstoles, empieza a predicar y a transformar al mundo de tal manera que ponen al mundo completamente de cabeza. ¿Y por qué fue? Porque estaba siendo empoderada por el Espíritu Santo. De hecho, cuando ustedes leen el libro de Hechos de los Apóstoles, debería de llamarse los Hechos del Espíritu Santo. Claro que son los Hechos de los Apóstoles, pero eran los Hechos del Espíritu Santo quien estaba guiando a la iglesia. Fíjense lo que dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y en Hechos 1:5 Jesús dijo, serán ustedes bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué significa esto? Escuchen esto. Esto indica que la obra del Espíritu Santo es poner a los creyentes en comunión con Cristo para vincularlos a la iglesia. En el Pentecostés, el Espíritu Santo descendió, llenó a todos los creyentes y así se inaugura la iglesia. Entonces vayan a sus calendarios y busquen por favor el Pentecostés. Y cuando ven ustedes esta fiesta judía que es el Pentecostés, pues resulta que es el cumpleaños de la iglesia. Y todo esto profetizado por el Dios poderoso, que el anhelo de su corazón siempre había sido, es y seguirá siendo tener una familia con la cual relacionarse. O a los que somos parte de la familia sabemos que al tener como su servidor 3 hijos juntamente con mi esposa, pues anhelamos que estos hijos se relacionen y anhelamos que estos 3 hijos se apoyen unos a otros. A mí me queda muy claro que no siempre voy a estar con ellos, ni Aida va a estar con ellos. Entonces yo espero que ellos generen relaciones tan fuertes, tan nítidas, que aunque Aida y yo no estemos, ellos sigan creciendo y desarrollándose, y luego los nietos y los bisnietos y los tataranietos. Ese es el plan nuestro.
Pues lo mismo es el plan de Dios. Él quiere una familia. Por eso, si tú eres una persona que estás viendo la iglesia como una opción, de una vez te digo que para nada fue la idea de Dios. O sea, decir, ok, si hay un grupo de personas que sí quiero que sean mi familia, pero tú no, tú guácala, tú aquí no, tú solito allá en tu casa, ¿no? Porque sí, la verdad es un problema que estés aquí con todos nosotros, pensamos diferente, hay complicaciones, entonces tú en tu casita solo. Nunca fue el plan de Dios. Es más, no es ni parte de su naturaleza. Así que vamos a entender primero que toda esta idea de la iglesia nace en el corazón de Dios. Es ejecutada a través de Cristo al morir y formar su eclesía. Somos la iglesia de Cristo. Por eso, cuando hicimos una pequeña modificación en nuestro nombre, dijimos, vamos a ser iglesia cristiana, porque eso somos. Somos la iglesia de Cristo, que no se nos olvide. Algunas personas dicen, seguramente ustedes los bautistas vienen de Juan el Bautista. No, ¿qué te pasa? ¿Cómo que vamos a venir de Juan el Bautista? Valoramos la vida de Juan el Bautista, pero nosotros ponemos a Cristo como el Señor de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos la iglesia de Cristo. Todos aquellos que hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, número 1, fue idea de Dios. Número 2, toma nota. Vamos a hablar un poco de la naturaleza de la iglesia. Y miren, acuérdense que este es un mensaje introductorio. Esperen los siguientes domingos donde vamos a hablar más al respecto. La iglesia es una eclesía. Por favor, tomen nota de esta palabra porque es importante que la sepas. La iglesia es una eclesía. De hecho, ahí viene el término iglesia. Viene de la palabra griega eclesía. La palabra primaria griega usada para iglesia en el Nuevo Testamento es eclesía. ¿Y saben qué significa? Significa llamar. Llamar. Es ek, que es fuera, y es kaleo, que es llamar. Entonces, la palabra eclesía, escuchen bien, no significa los llamados fuera. Así significa. La eclesía es los llamados fuera. Repítenlo conmigo. Los llamados fuera. Perfecto. ¿Qué significa esto? Esta no es una palabra exclusiva del Nuevo Testamento. Ojo, por eso Jesús dijo, edificaré mi eclesía. Porque en ese tiempo había muchas eclesías. Entonces, ¿qué significaba esto? Vamos a imaginar, yo era un filósofo del tiempo de Jesús y de repente quiero hablar sobre la inmortalidad del cangrejo. A ver, llamo a la eclesía que quiera discutir la inmortalidad del cangrejo. Y entonces todos los que salían de sus casas y se reunían se llamaban eclesía. Eran los llamados fuera para el tema de la inmortalidad del cangrejo. Y otro por allá decía, vamos a hablar acerca del Senado romano. Toda la eclesía que quise. Entonces salían las personas, formaban una asamblea para hablar del Senado romano. Entonces había eclesías de todo tipo. Pero cuando Jesús dijo, edificaré mi iglesia, ¿qué significa esto? Significan personas, significan vidas. Por eso no está bien aplicado cuando tú vas con tu hijo y ves un templo católico, mormón, bautista, pentecostal, lo que tú quieras. Esta es una iglesia. Eso no es una iglesia, porque la iglesia tiene que ver con la gente. Es más, escuchen esto. Ahorita está reunida la iglesia de Cristo. Aquí estamos la iglesia porque estamos nosotros, ¿verdad? Pero eso quiere decir que no, pues el martes esto no es la iglesia. No, claro que no. Esto es un auditorio, de hecho, ¿no? Pero ¿dónde están las instalaciones de la primera iglesia bautista de Ciudad Satélite? ¿Dónde están las instalaciones de la iglesia cristiana de Ciudad Satélite? Están aquí, están en este lugar ubicadas, pero son las instalaciones, porque nos queda claro que iglesia tiene que ver con la asamblea, tiene que ver con los que se reúnen, tiene que ver con las personas. Digo, nada más entrado de eso, porque hay muchas personas que ni siquiera entienden este concepto, que la iglesia es una eclesía. Ahora, si vamos a la Biblia, vamos a encontrar que encontramos la iglesia universal o la iglesia ideal, y también encontramos la iglesia local, los dos términos. Rápidamente voy a explicar esto más adelante en otro mensaje, pero solamente para que nos quede claro. Son dos términos que aparecen de la palabra eclesía en el Nuevo Testamento. La iglesia universal, escuchen bien esto, se compone de todos los creyentes en Cristo, que es la iglesia invisible, le llamaríamos, de cada tribu, raza, cultura
y nación, a pesar de las afiliaciones denominacionales, que si este es bautista, que si este es presbiteriano. La iglesia de Cristo en el mundo, a través de la historia, sin importar vamos a llamarlo así, si es una tribu, raza, cultura, etcétera, etcétera, que han puesto su confianza en Cristo, es la unidad de la iglesia. Y alguien dirá, ¿y quién es el pastor de esa iglesia? Cristo. Cristo, punto. No tiene estructura la iglesia ideal. Entonces yo puedo ir a algún lugar y encontrarme un hermano metodista. Claro, tienes a Cristo en tu corazón, igual que yo. Entonces somos parte de la iglesia universal o la iglesia, porque de eso se trata, que la iglesia está representada en todo el planeta. Pero también en la Biblia aparece eclesía con el término particular de una iglesia particular. Piensen, la iglesia de Roma, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Corinto, la iglesia de Colosas, son iglesias locales. Entonces, ojo con esto, es muy importante que lo entiendas, porque hay muchos que dicen, yo soy parte de la iglesia universal, pastor, por eso ando como mariposa de flor en flor, no me comprometo con ninguna congregación. Espérame, yo también soy parte de la iglesia universal. Y entonces alguien dice, entonces, ¿quién es tu pastor? No, pues Jesús. Bueno, cuando te enfermes, dile a Jesús que te vaya a visitar. Y cuando tengas un problema que hay que juntar una despensa para ayudarte, pues pídele a la iglesia universal que te ayude. Entonces, ¿qué hace la diferencia? La iglesia local. Y entonces ustedes van a observar que en la Biblia la palabra eclesía aparece 114 veces. Pero más de 90 veces tiene que ver con la iglesia local. Entonces, ¿qué espera Jesús que tú seas? Parte de la iglesia universal. Yo soy parte de la iglesia universal, tú también, ¿no? Y todos aquellos de todo el mundo, de todos los siglos, que hemos puesto nuestra confianza en Cristo. ¿Van conmigo? Pero luego está la iglesia local. Entonces dice Dios, no, yo quiero que tú seas parte, sí, eres parte de una iglesia general, de una iglesia universal, de una iglesia ideal, llámale como le quieras llamar, ¿sí? Pero quiero que seas parte de una iglesia local donde sirvas, te comprometas, llores, te goces, tengas tus hermanos, crezcas, sirvas, te sirvan, puedas ser canal de bendición. Y encontramos este gran énfasis en el Nuevo Testamento. La iglesia local es este grupo de creyentes como nosotros que nos reunimos ¿para qué? Para adorar, para recibir instrucción, para la comunión y para el ministerio. Así que el uso más común de la palabra eclesía en el Nuevo Testamento es la iglesia de Jerusalén, la de Roma, Corinto, Éfeso, Colosas. Y hay veces que se habla de la iglesia invisible. Si nos queda claro, todos los que estamos aquí, todos los que ya se murieron, ya fueron con Cristo, son parte de la iglesia universal invisible de Dios. Pero nosotros somos parte de una iglesia local. Por eso insistimos en que una persona que viene, si eres la primera, segunda, cuarta, quinta vez y nunca te has vinculado a esta iglesia y dices, no, yo soy parte de la iglesia universal. ¿Sí? Y tienes toda la razón. Soy parte de la iglesia invisible. Sí, y tienes toda la razón. El asunto es que tú no tienes necesidades invisibles. Pero el asunto es que luego se casan tus hijos. Ay, pastor, ¿y cree que usted puede? ¿Ustedes quiénes son? Yo ni los conozco, no son parte de esta familia local. Y yo pregunto, ¿qué te impide serlo? Cuando el mismo Jesús estableció su iglesia. Y entonces por eso hablamos de la iglesia de Éfeso, la iglesia de Colosas, la iglesia de Jerusalén, que eran grupos de personas vinculados con la iglesia. Déjenme decirles una segunda cosa de la naturaleza. La iglesia es una coinonía, no solamente es una eclesía, es una coinonía. ¿Qué significa esto? Es difícil la traducción de la palabra coinonía al español. Da la idea de comunión, camaradería, compartir y participación. Pero la idea es compartir con Cristo. La coinonía es, escuchan esto, más que una relación compatible con amigos, porque muchos de ustedes tienen sus amigos que no son cristianos. Y por cierto, eso está bien, qué bueno que tengas y que puedas hacer luz a ellos. Pero es más que participar de una cena familiar. Escuchen bien esto. Más que me llevo bien contigo porque tenemos pues cosas afines, ¿verdad? Coinonía es una unidad que es posible solo a través de la obra sobrenatural de Dios. De que vengamos de tan diferentes contextos, seamos tan diferentes y podemos servir juntos a Dios y podemos amar juntos a Dios. Esta es una de las grandes bendiciones de ser parte de la iglesia de Cristo. De hecho, se hace posible a través de la obra de Dios. ¿Saben en qué se caracteriza? Y eso lo voy a dejar en los tiempos con Dios de esta semana. La coinonía habla acerca de la luz. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Habla acerca de unidad, habla acerca de aceptación, compartir bienes materiales, dar dinero, sufrir juntos, compartir la cena del Señor. Eso no lo hacemos con todos nuestros amigos, queridos. Y no estoy diciendo, córtenlas con los amigos. No, sigan siendo luz y bendición. Pero los amigos de la iglesia son otra cosa. ¿Por qué? Porque hemos sido todos comprados por la sangre preciosa del Cordero.
Por eso los amamos, por eso te amo y por eso tú me amas. Oye, pero ¿piensas diferente a mí? Claro, pero la sangre de Cristo nos hizo unos. Entonces, no solamente es la sangre de los César y Sunza, aquí es la sangre de Cristo que está a través de las venas espirituales de todos los que formamos parte de esta gran familia de fe. Vamos a hablar más acerca de esto. Número 3, la misión de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la misión? Y de repente, ya saben que platico con muchos pastores, ¿cuál es la misión de la iglesia? Bueno, hay libros enteros sobre la misión de la iglesia y en unos minutos quiero hablar acerca de lo que la Biblia dice, acerca de cuál se supone que debe ser la misión de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay muchas personas hoy en día que tienen una idea completamente equivocada de para qué existe. La iglesia existe para suplir mis necesidades. A ver, permíteme, déjame ir a la Biblia y descubrir por lo menos algunos pasajes que hablan acerca de esta verdad. Vamos a leerlos, van a estar aquí en la pantalla. Hechos 10:25, Hechos 2:45, Hechos 2:42. Vamos a ver estos pasajes, léanlos conmigo. Primero, Hechos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hechos 2:45 y 46. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, déjenme decirles que el Instituto Americano de Crecimiento Eclesiástico hizo una encuesta a 10,000 iglesias y preguntó a los pastores y miembros de la iglesia lo que pensaban que era el propósito principal de la iglesia. Ahí les van los resultados sorprendentes. 89% de los miembros pensaban que el propósito de la iglesia era suplir mis necesidades y las de mi familia. El 90%. Suplir, por eso andamos buscando una iglesia que supla mis necesidades, porque pensamos que para eso existe la iglesia. 11% de los miembros de la iglesia pensaban que el propósito era ganar al mundo. 90% de los pastores que respondieron pensaban que el propósito de la iglesia era ganar el mundo. 10% de los pastores pensaban que el propósito de la iglesia era cuidar de los miembros y de sus familias. Entonces, pues si no nos ponemos de acuerdo, por eso hay tantos conflictos. Pero cuando vamos a la Escritura, vamos a descubrir que la idea de Jesús era la siguiente. Primero, nos reunimos para adorar. Esa es la razón de la iglesia. Lo puedo hacer en mi casa, sí, pero el mandamiento es no dejen de congregarse como algunos quieren hacerlo. Es más, nosotros tuvimos, escuchen bien esto, más de 80 domingos virtuales durante la pandemia. 80. Y fue muy bueno. Y todavía hay personas que esas reuniones fueron de bendición para mí. Claro, también fueron de bendición para mi vida. Yo estaba en mi casa con mi esposa y algunas veces con mis hijos. Y fue una bendición maravillosa verla en la pantalla. Pero es antinatural. Y lo digo para aquellos que me están viendo, que todavía piensan que la iglesia es prende la tele y velo ahí. Jesús no pensó en eso. No pensó en tener una conexión solamente telefónica o una conexión virtual contigo. Es una relación humana, personal, es parte de la naturaleza. Nos reunimos para adorar a nuestro corazón, a nuestro Señor con todo nuestro corazón. Segunda razón, el propósito de la iglesia es que se dispersa para dar testimonio. Es interesante que la iglesia en Jerusalén estaban felices, estaban de un solo corazón, compartían sus bienes, compartían sus necesidades, lloraban unos. Era maravilloso. Y de repente, años 70, viene la persecución, todos se van a diferentes lugares. ¿Y qué pasa con la iglesia? La iglesia se dispersa. ¡Ay, qué mala noticia! La iglesia de Cristo se dispersó. No, espérame. Es que ese era el plan. No te puedes quedar como un club privado. Ese es el punto. Por eso algunas personas batallan al tener una iglesia un poco más grande. Cuando la iglesia está creciendo y tiene bautismos y tiene profesiones de fe, algunos se sienten muy incómodos con eso. No, yo quiero mejor un club de Toby. Pues la iglesia no es un club de Toby, querido. Dice la palabra, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y luego dice en Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo les he llamado. Entonces es muy fácil desequilibrarse al dispersarse, pero las necesidades de la iglesia pueden socavar los propósitos de Dios, porque aquí yo vengo para que me ministren, pastor, aquí yo vengo para que me atiendan, y la Biblia dice, no, tenemos que ir y ser luz en todos los rincones del mundo. Para eso Dios nos llamó. Debemos mantener un balance
entre reunirnos para una renovación personal, espiritual, sistemática. Alabamos, recibimos palabra como ahora mismo lo estamos haciendo y luego nos dispersamos. Por eso acaba la reunión en un ratito y nos vamos todos a nuestras casas y vamos al mundo. Es como se unen la adoración y el testimonio. La adoración alabamos a Dios por su salvación y en el evangelismo les platicamos a todos los privilegios maravillosos de ser salvos. Y esto me lleva al número 4, las metáforas de la iglesia. Voy a hablar más acerca de ello, por si alguno dice, pastor, te fuiste muy rápido. Pero déjame decirte acerca de las metáforas. ¿Saben cuántos nombres hay asignados a la iglesia en el Nuevo Testamento? Nombres y metáforas. 67. Así que no sé si tienen hambre, pero vamos a ver. No, vamos a ver 3 nada más. No se preocupen, 3 o 4 vamos a ver de los 67. Pero vamos a ver rápidamente, y la próxima semana vamos a seguir viendo, concluir con otros más, acerca de, número 1, el cuerpo de Cristo. Número 2, el rebaño de Dios. Número 3, la familia de Dios. Vamos a ver de qué se trata esto y rápidamente para terminar mi participación. Número 1. Pensemos en el cuerpo de Cristo. No hay una metáfora más preciosa de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y yo diría que es la más fácil de relacionar debido a que todos tenemos un cuerpo. ¿Sí, verdad? ¿Sí? ¿Todavía estás vivo? Sí. ¿Respiras? ¿Sí? ¿Tienes un cuerpo? Sí, perfecto. Ok. Entonces, al todos tener un cuerpo, sabemos entonces y cómo podemos reconocer la importancia de tener que cada parte del cuerpo esté trabajando bien. No, tiene una semana que ya no puedo mover la mano, pero ahí no, espérame, tienes unas horas de no mover la mano, vas al doctor para ver qué fue lo que pasó. Porque si tienes un cuerpo, yo creo que tú quieres que todo funcione bien. Pues la iglesia de Cristo es su cuerpo y también Él quiere que todo funcione bien, querido. ¿Qué quiere decir esto? Que todos somos valiosos en el reino, que todos trabajamos de maneras diferentes. Los dedos, las uñas, las cejas, los vellitos de la nariz, vaya, cualquiera sea el punto. Todos tenemos esa maravillosa bendición de ser parte del cuerpo de Cristo. Es decir, como eres tú parte del cuerpo, entonces es esencial que estés sano y que estés sirviendo según tus dones y tus habilidades. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Jesús es la cabeza. Yo no soy la cabeza es Cristo. Nosotros no creemos en ningún ser humano en este planeta que sea la cabeza. Jesús no le ha dado ese privilegio a nadie. Él seguirá siendo y lo será el único sumo sacerdote. Él es el único sumo pontífice. El puente entre Dios y el hombre es Cristo el Señor. ¿Y saben por qué? Porque según Efesios capítulo 1 versículos 22 y 23 sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Entonces estamos unidos en Cristo aunque somos totalmente distintos. Es unidad en medio de la diversidad. Hay una segunda, y otra vez es tiempo para un mensaje completo, pero una de la segunda designación acerca de la iglesia es que somos el rebaño de Dios. Me encanta esto. Y observen por favor Juan 10:17, Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El rebaño de Dios es una imagen tierna, pintando la relación de los creyentes con el Señor. Saben que Israel en el Antiguo Testamento tuvo una relación con el Señor como las ovejas con el pastor y se llamaba rebaño, pero obviamente fallaron en el intento. Así que la singularidad de la iglesia, siendo un rebaño y Cristo el pastor, se compone tanto de judíos como de gentiles. Somos ovejas. ¿Qué significa esto? La imagen enfatiza que los miembros de la iglesia son ovejas que le pertenecen a Cristo. O sea, tú no eres como que, deme mi carta, pastor, porque soy así un agente libre. Tú no te perteneces, tú le perteneces a Cristo el Señor. Si es un rebaño, Jesús es el pastor. Jesús dice en Juan 10, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Y así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y nuestra salvación la expresamos al ser parte de su gran y maravillosa familia. Y termino con la última metáfora. Me encanta esta. ¿Saben cuál es? De las 67. Somos la familia de Dios. Soy feliz de ser parte de la familia de Dios. No, uno de repente dice, ay, aquellos apellidos rimbombantes, ¿verdad? De los Lascurain.
¿no? Y entonces de repente, no, yo soy hijo de Dios, soy parte de su eterna familia, querido. ¿Qué significa esto? Que Dios nos adopta como su familia. No éramos su familia, pero dice la palabra, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Y luego dice en Romanos 8, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Él es nuestro Padre, y por eso nos llamamos hermanos nosotros. Y debemos tratarnos los unos a los otros como miembros de la familia de Dios. Como parte de su gran familia, tenemos incontables madres, padres, hermanos, hermanas, niños, abuelitas. Esto es maravilloso, porque te voy a decir algo que ya te diste cuenta. Tu familia nuclear no va a durar para siempre. Ya algunos no tenemos, yo no tengo a mi mamá y a mi papá, ya se fueron con el Señor. Y de vez en cuando necesito platicar con un hermano mayor que me dan ganas de llorar y que me trate como su papá. Y yo tengo con quién ir, con quién orar. Y aunque ya mis papás no están conmigo, entonces tengo muchos papás, tengo muchos abuelitos. Eso es parte de la vida, es parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque somos una familia, no somos una corporación, somos una familia, no somos una organización, somos un organismo. Entonces trabajamos juntos, nos disciplinamos juntos. ¿Por qué? Porque pertenecemos a la familia de Dios. Por eso ser parte de la familia de Dios no siempre es un asunto agradable, porque pudiera uno idealizar la iglesia, pero en realidad no. Somos personas imperfectas que estamos esperando el proceso de transformación hecho por el Espíritu Santo día con día para llegar a ser todo lo que Dios tiene en mente que fuera su iglesia, su familia, la mejor idea de Cristo para su iglesia. Así que quiero de verdad desear con todo mi corazón que esta serie de mensajes te puedan enseñar la verdadera naturaleza de lo que somos, que podamos juntos dar gracias a Dios por ser parte de este gran proyecto del Señor que nació en su corazón hace más de 2000 años, que no menospreciemos la iglesia, porque perfecta obviamente no es, pero es la mejor idea que Dios pudo haber tenido para que cada uno de nosotros tengamos un lugar donde crecer, amar, seguir aprendiendo, sirviendo, dándonos unos a otros y de esta manera convertirnos en la eterna familia de Dios. Creo que este es un buen momento para que hagamos un compromiso con el Señor y le podamos decir gracias, Padre, por tu iglesia, porque aunque es imperfecta, es el mejor lugar y la mejor idea que pudiste haber tenido. Y no solamente esto, porque creemos firmemente los que somos parte de esta iglesia local, que la iglesia sigue siendo la esperanza del mundo. Creo que no hay una mejor manera de cerrar este mensaje que participar juntos de una de las marcas de la iglesia que vamos a ver en un mensaje en el futuro, que tiene que ver con la cena del Señor. Así que voy a pedir especialmente a quienes están en sus hogares, preparen los elementos de la cena del Señor y vamos a participar juntos de este gran momento donde estamos ratificando nuestro compromiso de poner al Señor como lo más importante de nuestras vidas. Participemos pues de la cena del Señor.